Buenos días a todas las personas que están en este momento a través de la página web de Colfuturo y agradecemos que hayan aceptado la invitación de asistir a esta sesión informativa relacionada sobre las tendencias en educación superior en la Unión Europea para el periodo 2020-2026. El día de hoy voy a estar yo por parte de Colfuturo. Mi nombre es Ángela Sánchez, detrás como de la pantalla, y voy a estar también revisando el chat para ir modulando todas las preguntas que ustedes tengan. Y el invitado que tenemos hoy, seguramente algunos de ustedes lo reconozcan por otros videos de Colfuturo, es Hugo Buitrago. Hugo en este momento hace parte de un esquema de educación y movilidad que promueve la Unión Europea, que son los programas Erasmus. Más adelante nos va a contar y se va a presentar y nos va pues, a dar la introducción de esta presentación. Pero para quienes no de pronto están familiarizados con este esquema, los programas Erasmus es un tipo de esquema de posgrados en el exterior promovidos por la Unión Europea, en el cual se espera que los estudiantes tengan movilidad entre varios países de la misma Unión Europea y otros países, pero bueno, seguramente Hugo nos va a contar un poco más de esto. Sin más preámbulos, pueden escribir todas sus preguntas a través del chat, las vamos a ir leyendo y al final también se las leeré a Hugo para que las pueda responder. Entonces, Hugo, gracias por estar aquí. Saludos desde Colfuturo y puedes empezar. Muchas gracias, Ángela. Un saludo a todas las personas que están en línea. Como Ángela decía, mi nombre es Hugo Buitrago. Yo trabajé varios años con Colfuturo en Consejería Académica de Relaciones Internacionales y ahora estoy en Finlandia estudiando temas de educación superior, superior internacional. Hoy les quiero presentar un poco cuál es el panorama de la educación en Europa, el panorama histórico y qué es lo que se viene para este periodo. Yo cometí un pequeño error y les mandé 2020-2026, pero en realidad el periodo legislativo o ese periodo de programas que comprende la Unión Europea es 2021-2027. Entonces, por eso en la presentación está diferente. Bueno, sin más preámbulos, voy a tratar de hacer todo muy simple y la idea es que al final ustedes puedan entender un poco en qué consiste la educación europea y para dónde va. Entonces les voy a hablar de los procesos de diferenciación y esto tiene que ver con los tipos de instituciones de educación superior que existen en Europa. Las universidades aquí pueden ser universidades investigativas o instituciones aplicadas, que es lo que se llaman sistemas binarios. Eso es algo que no tenemos en Latinoamérica y que aquí existe todavía, aunque es algo que está desapareciendo. Los temas de los rankings, las universidades europeas no aparecen en rankings, entonces les voy a explicar por qué. Luego les voy a hablar de la Comisión Europea y el rol que están jugando en cambiar las políticas educativas europeas. Y finalmente les voy a hablar del programa 2020-2026, perdón, 2021-2027. Primero, ¿qué es este tema de la diferenciación? Esto tiene que ver con diversos tipos de universidades que existen en Europa. Eh, Actualmente se habla de tres tipos de universidades y, bueno, primero les voy a hacer el panorama histórico en vez de hablarle de los tres tipos. Primero, ¿dónde nace la universidad? La universidad nace en Europa, es una comunidad de docentes y académicos. En realidad, universidad hace referencia a esa comunidad y esa comunidad lo que hace es discutir el conocimiento y generar nuevo conocimiento. Las universidades inicialmente hablaban todas latín, entonces era como una red de instituciones que estaban totalmente conectadas, pero después cuando se empieza a dar este movimiento de fragmentación de los imperios en países, estamos hablando del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, se empiezan a crear lo que son los países contemporáneos. Los países no siempre han existido, obviamente. Y cuando se empiezan a fragmentar los países, la educación deja de estar en latín y pasa a estar en el idioma local. Entonces todo el sistema universitario se fractura y lo que antes era universidad donde todos los académicos circulaban, se fractura totalmente y ya nadie circula para ningún lado. En ese contexto, Alemania, bueno, Alemania no era Alemania, Alemania era el imperio prusiano. Humboldt es encargado de hacer la reforma educativa en Prusia. Entonces,
Humboldt dice que la universidad alemana debe ser la encargada de investigar. Entonces, ese modelo de universidad investigativa es el que se extiende, donde están los profesores enseñando a un grupo de estudiantes y además de enseñar, investigan nuevo conocimiento. Entonces, eso es lo que se conoce como modelo Humboldtiano, que es algo muy cercano a lo que tenemos en Colombia, universidades donde los profesores investigan y enseñan. Pero con el nacimiento de la industria industrial, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la recuperación europea, eh, empieza a cuestionarse ese modelo de universidad investigativa y empiezan a decir como, oiga, la universidad tiene que cumplir otra función y esa función tiene que ver con formar a la gente que va a ir a trabajar. No puede formarnos investigadores porque pues somos demasiados investigadores, tenemos que formar científicos aplicados y eso es lo que se llama tercera misión en educación superior, que es investigar para innovar, es decir, para aplicar en el contexto económico. Entonces, actualmente las universidades tienen tres misiones: enseñar, investigar, pero además aplicar ese conocimiento en la sociedad, que es algo que en Colombia se está tratando de desarrollar, pero que aún no está muy claro. En esta gráfica les muestro un poco cómo nacen esos sistemas binarios que normalmente nacen en los años 60, 70 aproximadamente, y es como en esos países donde solo había universidades empiezan a surgir otro tipo de instituciones universitarias. Por ejemplo, en el Reino Unido aparecieron los politécnicos, que eran universidades técnicas. En Francia aparecen los institutos nacionales politécnicos, que son el equivalente a universidad, pero aplicada. En Alemania nacen los Fachhochschulen, que actualmente existen, se traduce como Universidad de Ciencia Aplicada. En realidad, Fachhochschule es escuela, eh, como escuela vocacional, escuela técnica, pero actualmente se traduce como universidad. También crearon otro tipo de institución que eran los Gamohochschulen, pero esos desaparecieron, no tuvieron mucho éxito porque era la combinación de los dos, tanto investigativo como aplicado. En Suecia nacen los Hochschule, en Holanda nacen los Hogescholen, casi todos los países empiezan a generar este tipo de instituciones técnicas, que algunos autores en español dicen que son como el equivalente del SENA, pero no, no son el equivalente del SENA. Son universidades que tienen la misma duración, pero su enfoque es aplicado. Eso no es tan claro en los 90, porque estas universidades empezaron a ganar mucha acogida entre los estudiantes, entre las compañías, y empiezan a competir por recursos, empiezan a atraer a los estudiantes, a atraer los recursos de la industria privada, y esto hace que en algunos países decidan quitarles ese nombre de politécnicos o de sistema binario para integrarlos al sistema educativo total, al sistema universitario, y puedan competir por recursos públicos. Entonces, en el 92, por ejemplo, en el Reino Unido, empezaron a abolir este tema de los politécnicos y esos politécnicos pasaron a llamarse universidad. Por eso es que vemos que hay unas universidades como más jóvenes que son pequeñas en el Reino Unido, tipo Bath Spa, tipo casi todas las universidades que surgen en los 90 era porque esas universidades originalmente eran politécnicos. En Alemania, hasta el 98, se abolió esta diferenciación entre los títulos de los Fachhochschulen y de las universidades y quedaron en el mismo nivel de condiciones. Entonces pueden competir por reforma, por presupuesto estatal, por presupuesto investigativo, pero también por presupuesto aplicado. Entonces, como que actualmente existe el nombre, pero no es tan claro si es 100% aplicado o 100% investigativo. Y lo mismo pasa en las universidades. Si bien tradicionalmente han sido investigativas, hoy en día tampoco es tan claro si todo lo que ofrecen es investigativo. Ahí toca entrar a investigar con ellos directamente cómo están manejando sus programas, si los están orientando a investigación o si los están orientando a ciencias aplicadas. Hay otros países donde todavía se están creando Fachhochschulen y es porque todavía hay mucha demanda de estudiantes técnicos. Por ejemplo, en Austria en el 94 crearon el sistema de Fachhochschulen, que es algo realmente nuevo, y en algunos otros países de Europa todavía se está hablando de crear Fachhochschulen. Entonces no es una dinámica como que haya terminado totalmente. Eh,
Estas universidades, les decía, tienen tres misiones: enseñar, que es pues la labor básica que tiene una universidad, atraer estudiantes y educarlos; investigar tiene que ver con producir ese conocimiento, y es para producir ese conocimiento que normalmente lo hacen los profesores, pues deben competir por fondos que normalmente vienen del Estado a través, bien sea del mismo Ministerio de Educación, o algunos estados tienen un ministerio aparte para la investigación, lo cual es casi que raro porque casi los ministerios de investigación se han fusionado con el de educación. Innovar. ¿Qué quiere decir innovar? Innovar, yo creo que en Colombia entendemos innovar como crear algo nuevo. Sí, es crear algo nuevo, pero no es crear algo nuevo por nuevo, es crear algo nuevo a partir de una base investigativa, es decir, mejorar algo que ya existe o crear una solución a partir del conocimiento científico para la sociedad. Entonces, hoy en día, las tres universidades, los varios tipos de universidades que existen aplican estas tres misiones, aunque hay algunas que se pueden enfocar más en enseñanza. Entonces tenemos universidades que solo se dedican a teaching, o universidades que son sobre todo centros investigativos que solo se dedican a investigación, o centros de innovación como el European Center of Technology, que se dedican solo a innovar, a conectar la investigación con la industria. El sistema educativo europeo, esto es algo nuevo, ¿no? Lo de incluir la misión de innovar. El sistema educativo europeo no aparece en los rankings internacionales muy bien posicionado, y esto tiene unas razones detrás. Bueno, lo primero que pasa es cuando el primer ranking mundial aparece, que es el ranking de Shanghai, en Europa se denomina como el impacto del ranking de Shanghai, o el Shanghai Shock. Es cuando los mismos gobiernos europeos empiezan a darse cuenta como, oiga, no aparecemos en ningún lado, ¿qué está pasando? Entonces, el ranking de Shanghai Jiaotong aparece en el 2003, es el primer ranking de universidades basado en premios Nobel y publicaciones de las universidades, y dentro de estos el panorama es que solo 4 universidades europeas están en el top 20, y esas 4 están en Reino Unido, ¿no? Que se acaba de separar. Entonces, pues básicamente es un sistema totalmente diferente a la Europa continental, y en este momento ya no están dentro de Europa. 8 universidades son europeas en el top 50, también la mayoría de Reino Unido, y solo 28 universidades están en el top 100. En realidad, el gran ganador en el ranking de Shanghai Jiaotong son las universidades de Estados Unidos, que son las mejores rankeadas del mundo. El ranking de Shanghai desató como toda una oleada de mirar desde diferentes perspectivas las universidades. Entonces aparecieron rankings como Webometrics, de Times Higher Education, el ranking de Leiden, este es el de Taiwán, el de Turquía, el de QS, el de US News. Cada país casi que empieza a lanzar rankings con metodologías distintas para poder medir las universidades desde diferentes perspectivas, pero esto también llevó a que se generara una competencia de cursos y para atraer estudiantes internacionales. ¿Por qué eso es importante? Porque después del 2000 estamos hablando de un periodo donde la inversión pública en educación superior empieza a decrecer. Si bien en Europa la educación es considerada un bien público, caso diferente a Estados Unidos, y la mayor parte de la inversión en Europa viene del Estado, esto empieza a replantearse, y es: no podemos gastar tanta plata en universidades, y hay que traer estudiantes internacionales que aporten tuition, que aporten matrícula y empiecen a sostener el sistema, y hay que atraer becas y hay que atraer recursos. Entonces las universidades tienen que competir. Entonces, para poderse hacer competitivo y para poder atraer, pues hay que aparecer en un ranking, o al menos hay que tener visibilidad internacional. Entonces esto puso en mucho aprieto a las universidades europeas, y es: ¿cómo hacemos para competir? La Unión Europea hizo un diagnóstico sobre qué estaba pasando en la Unión Europea. Básicamente estos son los grandes resultados: bajo nivel de cobertura, solo el 21% de los europeos va a la universidad. Esto de que todo el mundo va aquí a la universidad es mentira, y eso pues tiene una explicación, y es
pues si estamos relativamente en una sociedad de bienestar, no hay tanta necesidad, pero se necesita que la gente vaya a la universidad para poder que tenga un nivel de productividad mucho mayor y no se quede haciendo trabajos básicos. Eh, Hay uniformidad de las universidades y poca conexión con la industria. Las universidades tradicionales están encerradas dentro de el mundo académico y pues es necesario que en una sociedad basada en el conocimiento las universidades se conecten con la industria y empiecen a aplicar ese conocimiento de tal forma que empiecen a innovar, puesto que innovar puede generar un gran ingreso para la economía. Bajos indicadores de desempeño en investigación. Hay universidades que no estaban publicando o no estaban haciendo un seguimiento a esa publicación, porque a veces hay universidades que publican, pero como está tan poco conectado el tema de promover la universidad, entonces cada investigador le pone el nombre que se acuerda a la universidad. Eso genera una dispersión de datos y es que a veces aparece que una universidad europea en diferentes papers es nombrada de 20 formas diferentes. Entonces, claro, si un ranking va a tomar un nombre, pues excluye el resto y la universidad pierde publicaciones o pierde citaciones, pierde números ahí. Entonces había que empezar a trabajar en estos puntos. Algunas medidas que se tomaron fueron la iniciativa de excelencia en Alemania, que fue escoger 11 universidades investigativas que tuvieran proyectos de aplicación y financiarlas para convertirlas en las top élite de las universidades alemanas. Esto empieza en el 2005, pero se aplica con periodos de financiación de 6 años. Entonces, cada 6 años se elegían esas universidades que tenían más fondos que el resto de las universidades. Ahí están, pues, el top de universidades grandes. Casi siempre en la página van a encontrar universidad con la marca DAD Excel Initiative, porque esto es, pues, un prestigio para una universidad alemana. En Francia, por ejemplo, se creó incentivos para que las universidades se fusionaran y crearan polos de investigación. Esos polos de investigación lo que iban a hacer eran conectar a la investigación de las universidades con la industria. Esto fue en el 2006, pero luego en el 2014 la iniciativa se relanza bajo otro nombre y es crear los COMU, que es crear comunidades de universidades. Entonces hay estados o regiones de Francia donde todas las universidades se fusionaron bajo una sola, de tal forma que pudieran coordinar esfuerzos, como sincronizarse y pudieran tener unos mejores resultados. El Reino Unido crea el Research Excellence Framework, que esto es básicamente una evaluación que se hace alrededor de cada 6 años de investigación y les dan 4 clasificaciones, 4, 3, 2, 1, y las universidades que obtienen el mayor puntaje 4 les dan más plata para financiación en esos temas específicos en los que están investigando. O sea, es una evaluación que además viene con plata incluida. Entonces las universidades tienen que esforzarse por obtener unos buenos resultados si quieren obtener más recursos. Y en España, entre el 2008 y el 2014, se creó la iniciativa de Campus de Excelencia y esto lo vemos en algunas universidades que se fusionaron para crear lo que se llama Campus de Excelencia y es universidades que fusionan sus recursos, fusionan sus instalaciones y esto les permite ser más grandes y atraer pues un mayor número de estudiantes internacionales, generar un mayor número de citaciones, etcétera. Entonces, estos son algunas iniciativas recientes, pero la mayoría de estas ya no están, no están actuando. Dentro de todo esto, los países se están moviendo, pero quien está detrás de todo esto es la Unión Europea. La Comisión Europea originalmente no se ocupaba de la educación, pero resulta que como Europa da un paso desde de una sociedad basada en la industria a una sociedad basada en el conocimiento, la educación pasa a ser como una de las grandes preocupaciones de Europa, porque si no se toman las medidas necesarias en educación, la economía se puede ir al piso porque no van a tener la gente preparada para esto. Básicamente la Comunidad Europea se crea en los 50, en el 57 con el Tratado de Roma y pues buscaba generar regulaciones en el campo de la energía atómica. Pues bueno, después de la Guerra Mundial había que hacer algo para regular un poco y controlar que no se fuera a dar algún problema atómico, pero también para regular los temas de carbón y de acero y crear una comunidad de intercambio económico
algo así parecido como al Mercosur que tenemos nosotros. Entonces, esos son como los orígenes de la Unión Europea. Luego, el Tratado de Maastricht básicamente incluye ya temas de política y cooperación judicial y por primera vez se empieza a hablar de educación. Cuando se empieza a hablar de educación, dicen como, bueno, hay que empezar a conectar las universidades de tal forma que las universidades ofrezcan lo mismo, es decir, que estén sintonizadas en toda la Unión. Y finalmente se da el Tratado de Lisboa, que es el que está vigente, y el énfasis de ese Tratado de Lisboa está muy dado en la educación. Los programas que empiezan a desarrollar, en este momento está el programa Erasmus, que que va a ir del 2021 al 2027 y es el que trae los nuevos cambios en los países de la Unión Europea. En un primer momento el programa Sócrates lo que quiso fue hacer intercambios. Intercambios en Europa se llama Erasmus. Intercambios para que los estudiantes fueran de un país a otro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La gente de Francia estudiaba en Francia y no salía de Francia, la gente de España estudiaba en España. Pues bueno, si somos una comunidad, pues debe ser obligatorio que al menos un año de pregrado de esos estudiantes sea en otro país donde hablen otro idioma, de tal forma que los estudiantes tengan dos idiomas. Para eso, el gobierno creó un incentivo donde les pagan, no es mucho, les pagan como 300 euros por mes y les dan los pasajes para que haya esa movilidad de pregrado. Luego el programa Sócrates se enfocó sobre todo en que el currículum de las universidades fuera relativamente comparable, igual en los diversos países, de tal forma que las habilidades que tenían las personas fueran iguales al terminar sus programas. Y hay algo muy interesante y es que empieza a aparecer un tema que se llama lifelong learning y es el aprendizaje a lo largo de la vida. La población europea está envejeciendo, entonces cada vez, y además estamos en una sociedad de conocimiento, cada vez es más común que una persona a los 40 años se enfrente con que, oiga, me toca volver a aprender una cantidad de cosas porque me desactualicé. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente de 40 y 50 años que hay que volverla a educar? Pues no, toca abrir unos programas para que las universidades empiecen a integrar a población mucho más adulta dentro de la educación superior. Y eso ha llevado a que haya personas de 50 años que estén volviendo a las universidades a hacer sus maestrías porque necesitan o adquirir nuevos conocimientos o cambiar de profesión. Entre el 2007 y el 2013, el énfasis estuvo dado en este tema de lifelong learning. De hecho, se crearon varias universidades para personas de no estudiantes típicos, personas de 50, 60 años que estaban yendo a las universidades y ahora pues está un poco más, es un poco más común ver personas de diversas edades haciendo maestrías o doctorados. Luego está el programa de este momento que es Erasmus, que sigue basado en movilidad de estudiantes y de profesores y cooperación entre instituciones. Y luego viene el programa Erasmus 2021-2027, donde el énfasis va a estar dado en la creación de universidades europeas, que es un concepto absolutamente nuevo, en más movilidad internacional de estudiantes y en crear una identidad europea. La identidad europea no existe, es decir, yo soy francés, yo soy italiano, pero no hay algo así como soy europeo. Entonces hay que trabajar en que la gente se identifique con la comunidad europea, no con el país, de tal forma que se cree como un sentido de unidad dentro de la Unión Europea. Estas son las iniciativas más importantes que trae la Comunidad Europea. Erasmus, les decía que es el programa de movilidad para pregrado, dura aproximadamente 6 meses, aunque después se ha ido, primero 6 meses, ahora se está extendiendo a un año. Los estudiantes duran un año afuera y es diferente del programa Erasmus Mundus. Erasmus Mundus es para atraer talento internacional a Europa. Entonces, los estudiantes Mundus son personas que normalmente tienen ya experiencia laboral, tal vez tienen un máster en su país y van a venir a estudiar aquí en Europa, hacer programas muy especializados para conectar Europa con el mundo y para en cierta medida crear embajadores en otros países, personas que van a ser tal vez muy influyentes en temas académicos o en temas económicos en otros países.
El proceso de Boloña, muchas universidades les van a hablar del proceso de Boloña, que básicamente es unificar pregrado, maestría y doctorado. Antes de esto, en los 80, las universidades no ofrecían maestría, pregrado, maestría, doctorado. Ofrecían a veces otros títulos, o sea, cada país tenía sus propios títulos. Entonces yo doy el título no sé qué, el tal. Entonces lo que hicieron fue decir como, oiga, hay que unificar esto y que todo el mundo dé un pregrado, una maestría y un doctorado. Hay países donde todavía esto es un poco difícil, por ejemplo, Francia no lo ha integrado totalmente, entonces Francia sigue dando títulos de maestría sin pregrado que son larguísimos, entonces 5 años, y en esos 5 años estudias 3 de pregrado más 2 de maestría y al final solo obtienes la maestría, que es lo que pasa con los ingenieros en Francia, pero cada vez se ha ido abriendo mucho más. Y se creó un sistema de créditos comparable, es decir, un crédito aquí, cada clase te van a decir, esta clase tiene 5 créditos y estos créditos son 25 horas, de estas 25 horas por cada crédito tú vas a estar 5 en clase y tienes que hacer un trabajo final donde se espera que le dediques, no sé, 20 horas de trabajo a hacer este proyecto. El diploma supplement es un documento que te dan una vez terminas tus estudios en Europa. Entonces, es algo que uno debe pedirle a la universidad. El diploma supplement es algo diferente al diploma. Uno siempre le dan el diploma y las notas, pero esto es un documento donde explican quiénes fueron los profesores, la intensidad horaria, los trabajos que se esperaban, o sea, explican todo el currículum. Es un documento como de 20 páginas. Esto se hace con el fin de que si tú te vas a otro país puedan entender qué fue lo que hiciste en tu propio país, porque resulta que pues en Europa la gente se está moviendo de aquí para allá, de allá para acá, para otro continente. Entonces, cuando tú te llevabas un título de un país donde no estaba unificado, pues eso lo entendían solo en el país, pero nadie podía entender en otro país qué se hacía. Entonces, esto facilita un poco el tema de, por ejemplo, cuando uno regresa a Colombia a trabajar, pues bueno, ya lleva su explicación ahí y eso hace el trabajo mucho más importante para el Ministerio de Educación porque pues ya tiene toda la explicación de qué consistía el título y no es simplemente como traje un diploma y pues créame que lo que hice. Se creó la European Association for Quality Assurance. Esto de la calidad educativa en Europa funciona un poco diferente. Esta sociedad, esta asociación de Quality Assurance es una entidad grandísima que lo que hace es acreditar los sistemas de acreditación de los diversos países. Cada país tiene su propia agencia de acreditación y la agencia de acreditación acredita la oficina de acreditación de la calidad dentro de cada universidad. Entonces, cada universidad tiene una propia oficina de aseguramiento de la calidad que se acredita con la agencia del país y luego con la agencia de la Unión Europea. Entonces, no es como que te revisen el programa, el pensum, como pasa en Colombia, sino que lo que te revisan es que tengas mecanismos para controlar tus propios programas y tú como universidad eres autónoma de acreditar o no acreditar internamente tus programas. Eso hace que en muchos de los países los títulos no sean como acreditados por el Estado con certificado de alta calidad, sino que es la universidad la que está acreditada y a su vez la universidad es libre de ofrecer los títulos ya habiéndolos acreditado internamente, sobre todo como el sistema más alemán, no es así en todos los casos, es decir, por ejemplo, en España aún es el ministerio el que acredita cada título y no es la acreditación de la universidad la que funciona. Y finalmente se crearon el espacio europeo de investigación y el espacio europeo de investigación, que es para circular un espacio de circulación de estudiantes y de investigadores dentro de la comunidad europea, donde se puede hacer mucho más fácil. Entonces eso hace que, por ejemplo, yo estaba en Austria y ahora estoy en Finlandia, voy a la India, Portugal y luego regreso a Austria, pero entonces, claro, tú como extranjero debes venir con un pasaporte, pero una vez estás acá, por ejemplo, Austria, Finlandia, te da un certificado de residencia y ya no necesitas sacar más pasaportes, sino que con el mismo pasaporte como residente europeo te puedes mover. Entonces, eso también facilita un poco la movilidad de estudiantes y profesores.
Hay ciertos desafíos que le quedan pues que le quedan o que vienen hacia el frente a la comunidad europea, y uno tiene que ver con la carrera docente. Les quise mostrar esto para que vieran cómo funciona el tema de ser profesor, sobre todo en algunos países como Alemania, Austria, Francia, y este modelo de aquí es el modelo de Estados Unidos. Eh, lo digo porque uno a veces llega y uno no entiende por qué el profesor tiene el título que tiene ni qué es el título que tiene. En Estados Unidos, de pronto nosotros estamos un poco más familiarizados con eso, aunque nosotros no tenemos nada de eso. El profesor es llamado full professor o associate professor cuando no es tiempo completo, sino que es un profesor que va ocasionalmente. Estos profesores tienen doctorado y es considerados contratados directamente por la universidad. Luego hay unos associate professors, que son profesores que están en periodo de investigación, haciendo un postdoctorado, o sea, no son profesores directos, y acá están los profesores asistentes, que son los estudiantes. Estos estudiantes, bien sea de maestría o doctorado, sirven como asistentes de investigación o asistentes enseñando algún curso en el pregrado. Hay muy poquitos. En Estados Unidos entraron doctorados muy complicado, precisamente porque el número de distribución hacia arriba es muy reducido. Entonces no se puede entrar aquí como masivamente a un doctorado, porque igual no hay posiciones hacia arriba en la carrera docente. Sobre todo en Alemania, este es el modelo alemán, hay un muy pequeño número de profesores que son, esto lo llaman el modelo por habilitación. Entonces entran muchos doctores que además se van a quedar en el camino. Entra un 68% y solo el 17% va a pasar a hacer como un postdoctorado, y luego este 2% va a pasar a ser una habilitación, que es el segundo doctorado. Entonces, es mucho más difícil ser profesor en Alemania que en Estados Unidos, pero esto también implica que de este 68%, el número que fue desechado se va a quedar a la mitad de su carrera, pues, docente. ¿Qué implica eso? Que hay personas que a los 50 años están terminando su postdoctorado, su habilitación, y no van a entrar aquí porque no hay espacios suficientes, entonces se quedan sin trabajo. Lo digo sobre todo por quienes están pensando en hacer una carrera docente en el exterior. O sea, uno puede llegar a doctorado, postdoctorado fácilmente, pero llegar a tener una posición permanente, sobre todo en Alemania, va a ser mucho más complicado, y te puede tomar mucho tiempo llegar hasta los 50, 55 años para que después te rechacen. Además, porque si bien hay mucha gente que se queda haciendo varios doctorados o varios postdoctorados, una vez tú llevas alrededor de 7 años, ya no te pueden renovar el contrato en ese estado, y o te mueves de estado o simplemente buscas trabajo en otra área, porque no, pues ya no vas a ser profesor universitario. Entonces, pues en ese caso, pues muchos apelan a volver a Colombia y a buscar, puesto que en Colombia no tenemos este sistema. En Colombia en realidad solo se pide doctorado, y se hace un concurso de méritos, entra el que tenga los méritos, y no tenemos esta escala de hacer un doctorado, luego hacer un postdoctorado, luego hacer una habilitación, luego hacer un concurso, luego cambiarse de estado, porque además no puedes aplicar a ser profesor en el mismo estado donde hiciste el doctorado. Por ley tienes que cambiarte, no puedes, la misma universidad no te puede contratar. En Estados Unidos también aplica así: uno entra como asistente de investigación, luego puede ser un asistente de investigación junior y ser profesor, pero para pasar a este nivel, a full professor o associate professor, debes cambiarte de estado también, porque no te pueden renovar los contratos por más de 7 años, que es el periodo aproximadamente. A nivel doctoral hay varios desafíos. Uno es el nivel de desempleo. En varios países hay doctores sin empleo, hay postdoctores sin empleo. O sea, es una mentira también que a veces nos venden, que es que los países demandan muchos doctores. No demandan tantos doctores, y es algo que la misma Unión Europea está tratando de intervenir para que las industrias tengan más doctores. Hay una muy alta deserción. En Estados Unidos les mostraba que no hay tanta deserción. En Alemania la deserción, por ejemplo, es súper alta a nivel doctoral.
baja tasa de terminación en el tiempo esperado. Las personas tienen un tiempo esperado de 3 años y se demoran 6 haciendo su doctorado. Entonces, es algo también, en lo que también se está trabajando y es tratar de hacer que se reduzca ese tiempo, porque no puede ser que una persona se quede 6, 9 años o inclusive 15 años haciendo un doctorado y hay desconexión con la industria. Estos son unos problemas que detectó la Unión Europea y que está tratando de cambiar. Les decía que este es 2021-2027 con el programa Erasmus, con el programa Erasmus 2021-2027. Lo primero es que se va a aumentar el presupuesto para educación a partir del año entrante. El presupuesto para educación de la Unión Europea era como tal 14 billones, va a subir a 30 billones. Eso quiere decir que va a haber mucha plata para invertir en educación en Europa. Los puntos estratégicos de esa inversión van a estar en el proceso de Sorbona, que es algo que todavía no se ha lanzado, y es un proceso para armonizar las universidades, como seguir avanzando en el tema de armonización de titulaciones y de armonización del pensum, crear un student card, que es una tarjeta de estudiante que te sirva para los diversos países, que sea digital, donde tú no necesites las notas ni los diplomas, sino que con esa tarjeta tú la presentas en otro país y ellos tienen digitalmente acceso a todas tus notas dentro de la otra universidad. Entonces, esto creo que además va a ser una tendencia que se va a venir mundial, y es que se tenga una tarjeta de estudiante, así el estudiante no necesita sacar papeles o cargar documentos físicos. La Unión Europea creó en el 2010 aproximadamente, 2010, 2011, 12, algo que se llamó Multirank. Es un ranking de universidades europeas multidimensional. Es decir, en realidad no es un ranking, no clasifica las universidades de 1 a 10, pero me ayuda a identificar cuáles son las fortalezas de la universidad. Este ranking es muy poco visible, no se usa mucho a nivel internacional, pero se le va a invertir bastante dinero de tal forma que se convierta en una herramienta clave en el mundo de los rankings. Y se van a crear universidades europeas. Universidades europeas, esto es algo que se llama The European University Initiative. Una universidad europea se va a considerar una universidad que no pertenezca a ningún país específico, sino que pertenezca a la comunidad europea. Entonces, para ser una universidad europea, debes ser un consorcio, es decir, debe ser una asociación de universidades. Entonces, son bienvenidas las universidades que se quieran asociar en Europa, que identifiquen sus fortalezas y garanticen conexiones con la industria. Entonces, 4 universidades en 4 países diferentes dicen como, bueno, nosotras somos buenas en ingeniería, ¿qué hacemos ofreciendo programas en, no sé, en ciencias sociales? Pues trabajémosle a los laboratorios que tenemos cada universidad y enfoquémonos en los temas específicos que tenemos que son fuertes. Ellas se fusionan, pero conservan sus diferencias, es decir, cada universidad sigue atrayendo a su comunidad local, sigue teniendo su nombre, pero está fusionada dentro de la red. Son mínimo 3 universidades en 3 países miembros de la Unión Europea y ofrecen títulos conjuntos de movilidad de estudiantes y profesores. Ya la primera convocatoria se hizo, a partir de este año empiezan las primeras 17 universidades. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, esta es la Universidad Cívica, que es de European University in Social Sciences, y esta universidad está compuesta por el European University Institute, este instituto de Estocolmo, Hertie School of Governance, Sciences Po, no sé dónde sea este instituto, la Escuela Nacional de Ciencia Política Administrativa en Romania, la Universidad Luigi Bocconi en Italia. Entonces, como ven, hay instituciones tanto muy reconocidas como no muy reconocidas que hacen parte de una misma universidad europea. Entonces, yo como estudiante internacional puedo aplicar a un título en esta universidad y esta universidad me va a decir como, bueno, te admitimos si el primer semestre es en esta primera vas a tomar tales materias, en esta vas a tomar otras materias y en esta vas a tomar otras materias. Entonces, la idea es que voy a ir a estudiar en cada universidad el tema en el que ellos son fuertes. Entonces, esto es una gran ventaja para los estudiantes, sobre todo como nosotros latinoamericanos que venimos buscando las fortalezas de las universidades.
voy a estudiar en 4 o 5 universidades, o pues bueno, cada semestre podría ser en una universidad, tomando lo mejor de cursos de esa universidad. Entonces, obviamente esto representa una ventaja y además estas universidades tienen financiación de la Unión Europea y deben por definición estar conectadas con prácticas. Entonces también ofrecen internships en varias compañías en varios países. Entonces también esto representa una gran ventaja porque puede uno estudiar en el verano, trabajar en un internship. Normalmente los internships en Europa no son pagos, hacen parte del programa de estudio, pero pues es una experiencia laboral que además tienes en tu perfil. Entonces, esto en este link, después si quieren pueden buscarla, les envían la presentación. En este link van a encontrar el listado de las primeras 17 universidades que abren este año y que ya podrían estar ofreciendo títulos europeos, es decir, títulos que no pertenecen a ningún país específico en Europa, sino que son títulos que se toman en cuatro universidades mínimo. Mínimo en una, pero máximo en 4. A manera de conclusión, van a aumentar los fondos para educación e investigación y para innovación, es decir, para conexión con la industria dentro de las universidades europeas y dentro de las universidades de cada país de la Unión Europea. Las universidades van a crecer bastante, bien sea a través de esta estrategia de crear consorcios y van a estar mucho más conectadas con el tema de la práctica. Esto que era en el pasado, les decía, en los 60, 70 era necesario conectarlo con la industria. Ahora, o sea, solo las escuelas técnicas, ahora las universidades también van a ir en esa tendencia y va a haber mucha más movilidad, es decir, los títulos conjuntos en Europa van a ser algo mucho más común, no va a ser algo simplemente aislado en el programa Erasmus Mundus, en realidad se va a extender a la mayoría de títulos expedidos en Europa. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme. Fueron 42 minutos, espero no haber alargado mucho el tema y que ustedes también hayan quedado con una idea clara. Aquí está mi correo, el correo de la Universidad de Tampere, que es una de las primeras que también hace parte de esta fusión de universidades europeas. Y ahí están mis datos para que me puedan contactar. Y pues quedo abierto a preguntas, Ángela. Bueno, creo que no me escuchan. Le voy a ¿Aló? escribir Hola, a... hola, Aló, Ángela, te iba a hola. escribir. Perdón, te estaba hablando, pero creo que el micrófono seguía apagado. Ok. Listo. Te estaba diciendo que tenemos algunas preguntas en el chat y que gracias por la información Ujú. que nos presentaste. Y la primera pregunta era de Alejandro. Él quiere estudiar en Alemania, pero muchas personas le dicen que es mejor estudiar en una universidad en cambio de un Hochschule. Culturalmente, ¿tú qué nos puedes decir sobre la percepción de lo que significa estudiar en una universidad y en un Hochschule? Mm, la mayor parte de personas que quiere hacer una carrera más laboral busca los Hochschules. Los Hochschules son mucho más populares para estudiar, es decir, los estudiantes aquí en su mayoría van a Hochschules. Sin embargo, esa diferencia, como decía, hoy en día ya no es tan evidente. Es decir, hay universidades que ofrecen títulos muy aplicados. No sé, la Universidad de Berlín tradicionalmente ha sido, no, sí, la Universidad de Berlín tradicionalmente ha sido una universidad que ofrece títulos investigativos, pero hoy en día también es una universidad que ofrece títulos muy técnicos. Entonces, en realidad dependes del programa. Le toca a uno que pregunte cuál es el énfasis del programa y qué conexiones con la industria garantiza ese programa. Porque el hecho de que sea un Hochschule tampoco te va a garantizar que el programa sea 100% aplicado, porque hoy en día hay Hochschules que también están enfocados en hacer investigación para poder atraer fondos estatales. Entonces, en realidad es una pregunta que hay que hacerle al programa específicamente. Listo. La siguiente pregunta creo que es parecida, es de Laura. Ella está interesada en temas de innovación y emprendimiento y tiene pues la duda entre
¿Qué se habla al respecto de hacer ese tipo de tema en una universidad pública con respecto a un business school, si es un tema de emprendimiento e innovación? Pues bueno, los business school ahí llevan pues como la batuta en ese tema, sobre todo en el tema de emprendimiento, porque son los que están más conectados como con los nichos de emprendimiento en Europa, trabajan con los temas de startups, muchos de ellos están localizados como en áreas estratégicas, entonces los business schools sí trabajan mucho más ese tema. Como les decía, para las universidades, la universidad tradicional es algo relativamente nuevo, es decir, es algo que todavía está como implementándose. En mi caso, por ejemplo, yo estoy estudiando innovación educativa, eh, y si bien el programa está conectado totalmente con los centros de innovación en Europa, y por ejemplo ahora estoy aplicando a internships en innovación en varias partes de Europa, es porque el programa es un Erasmus Mundus. Entonces, para poder ser Erasmus Mundus, el programa tiene que tener esas conexiones y tiene que competir en la Unión Europea por recursos. Entonces, es algo común en este tipo de programas, pero no es algo común en los programas tradicionales de la universidad. Entonces yo le diría como pregunte, o sea, porque puede haber una universidad pública que tenga un muy buen programa en eso, pregúntele a la universidad cuáles son las conexiones como con las redes locales para hacer internships sobre todo, y cuál es la participación de las industrias locales dentro del programa, porque muchas veces ellos traen a la gente de la industria local a dar cátedras y eso hace pues que el programa esté mucho más conectado. Perfecto. Lorena, Diana, algunas personas tienen preguntas y basado en tu experiencia, ¿cuál es el tipo de estudiante que están buscando programas o esquemas como el de Erasmus Mundus o el programa de las universidades europeas que nos estabas hablando? En términos de Eh, experiencia laboral, de edad, de, no sé, como, ¿qué tipo de estudiante crees que es el que están buscando? Pues mira, el perfil es muy diverso porque lo que buscan es diversidad ante todo. Entonces, pues buscan como una distribución regional amplia. Normalmente en los programas hay gente de Asia, de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa también. O sea, buscan diversidad ante todo. Uh, Diversidad en la procedencia geográfica, pero también diversidad en experiencias. Hay gente que tiene 15, 20 años de experiencia, gente que tiene una, dos maestrías, o gente que apenas está terminando su pregrado y hizo un proyecto investigativo en un tema muy específico. Entonces, como que hay de todo. O sea, uno se da cuenta aquí que en un Erasmus Mundus hay gente que se acabó de graduar, como hay gente de 45, 50 años que ya tiene un montón de experiencia. Esa es mi experiencia en mi curso, y pues también he tenido la experiencia de conocer otros Erasmus en otros Erasmus Mundus acá, y la experiencia es totalmente diversa. Obviamente, uno siente que si tiene más experiencia, tiene más posibilidades de ser seleccionado. Las personas que no tienen experiencia, normalmente hay una o dos, pero la mayor parte de personas tiene mucha más experiencia. Perfecto. Juliana nos está preguntando, cuando tú hablas de que la Unión Europea aumentará su presupuesto, ¿es únicamente para instituciones o universidades públicas o ahí también se tienen en cuenta instituciones, centros de investigación privados, por ejemplo, escuelas de bellas artes en general? Sí, la Unión Europea no hace diferencia entre universidad pública o privada porque sus fondos son competibles. Entonces, si tú como universidad privada compites y ganas un recurso por la Unión Europea, no te van a hacer ninguna diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando tú les mostraba esto de las universidades europeas, ahí hay asociaciones público-privadas. Entonces, en realidad la Unión Europea le apuesta a eso, a que lo público y lo privado se una y se mezcla totalmente. Entonces, no hay como una diferencia entre público o privado. Listo. María nos pregunta, nos has hablado pues de los esquemas de movilidad en general de los programas. ¿Esto aplica igual para doctorados? Por ejemplo, también hay doctorados con el esquema Erasmus. Sí, hay doctorados que son muy pocos, pero hay doctorados con el esquema Erasmus, y la idea de las universidades europeas es que esos doctorados se puedan ofrecer así.
más en un sistema de movilidad y en un sistema donde tengas varios tutores, porque ¿qué es lo que está pasando? El doctorado, tú entras y llegas a trabajar con un tutor y el programa casi que depende de lo que tu tutor te diga. Entonces, lo que quieren es un poco descentralizar ese modelo y hacer como que tú tengas más contacto con la universidad, con varios tutores y como que tengas varios puntos de vista. Entonces, para eso, estos programas de las universidades europeas ofrecen, pues, ofrecen unos modelos mucho más curiosos en términos de formación doctoral, donde tú puedes hacer un semestre aquí como doctor, luego irte a trabajar a tal laboratorio en tal lado, luego tener otro tutor en tal lado. Entonces, como que lo que busca es que ese modelo absolutamente del estudiante aprendiz aislado como asistente de un investigador, pues se vuelva un poco más raro y pase a ser un modelo donde el estudiante doctoral esté circulando y además esté circulando entre países y además esté circulando entre diferentes formaciones académicas. Listo. Carlos Fernando pregunta, hola Hugo, actualmente no es fácil que las universidades europeas acepten como socios a universidades latinoamericanas, proyectos conjuntos como Erasmus Mundus. Con el nuevo panorama, ¿esto puede cambiar? Uh, no, no va a cambiar mucho, la verdad. Porque esto es un proyecto, es piloto, es decir, es algo que no, pues todavía no existe en el mundo, es como ellos no saben ni siquiera qué va a pasar con esto de las universidades europeas, porque es casi que un experimento poner a 5 universidades a trabajar juntas y ofrecer títulos juntos. Entonces, digamos que aquí en Europa todavía a las universidades les cuesta porque tienen que abrir una oficina para coordinar eso, luego tienen que estar viajando a otro país a coordinar. Entonces, imagínate si el tema es con Asia o con Latinoamérica, se vuelve operativamente mucho más complejo esto dentro del proyecto de universidades europeas. Sin embargo, dentro del proyecto de Erasmus Mundus, que es un proyecto que ya tiene muchos más años porque empezó como en el 99 más o menos, no mentiras, en el 2006, 2006 2005, 2006 empezaron los programas Erasmus Mundus y en los programas Erasmus Mundus una tendencia es precisamente a asociarse con personas, con universidades de otros continentes. Mi programa, por ejemplo, está asociado con la Normal Superior de Pekín en la China, entonces en el tercer semestre se hace, ellos lo llaman como viaje académico para conocer el sistema educativo asiático. Entonces, mitad del grupo va a la China y la otra mitad, que es mi caso, vamos a la India, a un instituto de tecnología y allá pues han adecuado unos cursos que se van a tomar con la Escuela de Negocios para explicar un poco cómo funcionan las universidades en la India y envolvernos dentro de las dinámicas de la India. Entonces, ahora se ha vuelto mucho más común ese modelo y creo que les ha resultado un poco más competitivo, porque tú sabes que el tema con los Erasmus es que son competitivos. Ellos tienen que ofrecer cosas novedosas y tienen que ofrecerle cosas atractivas a la Unión Europea porque proyectos se presentan como 200, 300 por año ante la Unión Europea y solo financian alrededor de 40. Entonces, los 40 más innovativos son los que quedan como que pueden dar becas para estudiantes internacionales. Entonces, también depende un poco del consorcio de lo que esté buscando. En esa medida, yo diría como para una institución estudiar un poco el programa específico en el cual le interesaría participar y ofrecerle al consorcio, al programa, como dentro del programa podríamos ofrecer una movilidad para esto y eso implica también que la Unión Europea da los recursos para que los estudiantes se desplacen hasta ese otro continente. Entonces también hay un tema de platas que hay que coordinar, pero se puede hacer con las administraciones de cada programa Erasmus Mundus. Listo. Y creo que la última pregunta es, pues tú sabes que desde acá muchas personas tienen la necesidad y también la intención de buscar un buen programa de posgrado académico en el exterior. Tú nos hablabas de multirank, que no es precisamente un ranking, pero sí se puede usar como indicador de calidad. ¿Nos puedes aclarar un poco más de eso y cuál crees tú que podría ser el uso que los estudiantes, en este caso colombianos, pueden darle para buscar un buen programa en el exterior, en Europa particularmente? Sí, mira, Multirank lo que hace es evaluar a las universidades en una serie de dimensiones que tienen que ver con calidad de la enseñanza, calidad de la investigación
y calidad en innovación y conexiones industriales. Entonces, cuando uno busca una universidad, le aparece como una esfera donde los indicadores pueden estar muy altos en enseñanza, pero muy bajos en industria. Eso quiere decir que es una universidad que se dedica mucho más a enseñar y que su fuerte es la enseñanza, pero que tiene muy pobres conexiones con la industria. O al contrario, puedes encontrar una universidad que está muy conectada con la industria, pero poco énfasis en teaching. Yo creo que ahí depende mucho, pues el ranking fue diseñado para que dependiendo de lo que cada estudiante esté buscando, encuentre pues qué es lo que necesita. Si está buscando algo mucho más aplicado, algo mucho más investigativo o algo mucho más equilibrado. Entonces, mi recomendación es como buscar la universidad, mirar esos indicadores y decir como, bueno, me interesa algo más aplicado, entonces voy a mirar que los indicadores con industria, que los indicadores de innovación son mucho más altos que, por ejemplo, los indicadores de teaching o los investigadores de research. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un doctorado, tal vez los indicadores de research me sirvan un poco más para decir esta universidad está publicando mucho más que pues enfocada en atraer estudiantes para enseñar. O sea, es un poco eso, como poder balancear qué es lo que estoy buscando dentro de una institución. También para las instituciones de educación superior, o sea, está diseñado para que una universidad diga, me interesa hacer una alianza con X universidad en tal país y quiero ver si esta universidad es fuerte en investigación en ingeniería. Entonces, lo que hago es ir, ver ingeniería, ver la universidad y ver si los indicadores en esa columna están altos, dando un bel performance en ese punto. Listo. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por la información. Creo que es un tipo de sesión informativa muy útil para los estudiantes. Hay algunas personas, Tania, creo que Alejandra, nos estaban preguntando por dónde encontrar tipos de programas específicos en finanzas y en otras áreas. Creo que herramientas como Multirank o en general los buscadores por países son como las páginas web que ustedes pueden usar para encontrar más bien la oferta de programas. Entonces, pues este es el final de la sesión, Hugo. No sé si quieres decirnos algo como final para concluir y despedirte. Pues no, la recomendación es básicamente que desde Colombia como que le toca a uno tener una perspectiva clara de qué es lo que quiere y empezar a buscar a partir de las posibles claridades que uno tenga, porque no tiene todas las claridades, y tratar de apostarle a un programa que de verdad sea pues internacional, porque a veces también se puede encontrar uno con que los programas aquí son muy locales y aislados de todo, a veces. Pues muchas veces las universidades están localizadas en pueblos pequeños, aislados, y la gente llega y es como, qué demonios hice, lo digo por personas que he conocido acá. Entonces, tratar de ver como unos indicadores donde yo diga, bueno, me voy a esta universidad porque veo que está conectada con esto, porque están trabajando tales temas, y no simplemente porque fue lo primero que me apareció que tenía el tema que yo quería. Entonces, como tratar de ver esas conexiones tanto interinstitucionales con universidades como esas conexiones con la industria. En Europa también es muy fácil hacer movilidad a nivel de maestría, entonces como poder hacer un semestre en otro país, pues de verdad que le cambia a uno la perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, Austria es un modelo totalmente diferente a lo que es Finlandia, o sea, en la estructura de la universidad, los edificios, pero también la forma de enseñar, la forma de hacer el currículum. Entonces, como que eso también te levanta como un awareness, no sé cómo decirlo, como una conciencia sobre qué tan diferente puede llegar a ser las aproximaciones al conocimiento dentro de dos diversos países. Y bueno, muchas gracias por asistir. Bueno, a ti que tengas buena tarde y para los que estaban en línea que tengan una feliz mañana. Hasta luego.